Congresista Mantilla. Muchas gracias, congresista Glave. Presidenta, aquí tengo en mis manos el proyecto de ley 4188 del Ejecutivo y contiene como más de 20 artículos, ¿no? Más de 20 artículos. Y, ¿qué le digo? El Premier ha venido a decir aquí, a pedir la confianza sobre una esencia. Y si la esencia está contenida en el párrafo o en un reglón de un artículo, no significa que necesariamente todo lo demás tenemos que debatir tal como está. De repente, esa esencia que el Premier ha señalado se la puede considerar dentro del dictamen, pero para esto había que conjugar todos los proyectos de ley que han sido presentados relacionados al tema. En ese sentido, Presidenta, yo estoy de acuerdo en que se haga un predictamen que contenga por lo menos esa esencia que el Premier ha señalado en su pedido de confianza, pero no podemos simplemente privilegiar todo el contenido del proyecto de ley. Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Para concluir, Presidenta. Congresista Glave. Sí. El congresista Mantilla, disculpe, colega. El congresista Mantilla ha dicho algo que tiene mucha sensatez, Presidenta. Porque son 20 artículos que presenta el Ejecutivo, de los cuales hay 2 artículos que son el núcleo central que el propio presidente del Consejo de Ministros ha señalado aquí y, bueno, aquí también, aquí en el día de la cuestión de confianza y aquí hace 2 días cuando nos vino a exponer por invitación suya cuáles eran los proyectos y los elementos clave. ¿Cuáles eran? El artículo 5 del proyecto, que tiene que ver requisitos para la inscripción de los partidos políticos, y el artículo 13, cancelación de la inscripción de los partidos políticos. Esos son los 2 puntos esenciales. Hay adicionalmente un montón de otras cosas, sobre si se tienen que entregar las fichas por escrito o no, sobre si en fin, hay un montón de cosas adicionales, que entiendo, se pueden discutir, no se pueden discutir, se pueden priorizar, no se pueden priorizar, pero hay 2 elementos fundamentales, el ingreso y la salida de los partidos políticos, que es lo que se ha planteado de manera transparente y abierta. Entonces, lo que le estamos pidiendo, Presidenta, varios, como cuestión de orden, es que podamos por lo menos esa parte tener claridad de si estamos de acuerdo o no. Es decir, si vamos a avanzar hacia una discusión ordenada, Presidenta, en la que determinemos que los mecanismos de ingreso no pueden seguir siendo los mecanismos de ingreso que tenemos hoy y que los mecanismos de salida sean mecanismos de salida diferentes a los mecanismos de salida que tenemos hoy. Esa es la pregunta esencial, Presidenta. Entonces, por eso pedíamos como orden entrar en el tema esencial. Después podemos seguir discutiendo todo lo demás, pero entremos por lo menos en ese punto, Presidenta, porque si no, no hay voluntad de entrar a la discusión. Y hay algunos colegas que dicen que la cuestión de confianza era aceptar ver por prioridad los proyectos del Ejecutivo. Falso, falso, porque ¿sabe qué, Presidenta? La propia Constitución y nuestro reglamento y la práctica parlamentaria nos obliga a ver los proyectos de ley de manera priorizada del Ejecutivo. Entonces no se necesita una cuestión de confianza para que esta comisión discute el proyecto. La cuestión de confianza es otra cosa, tiene que ver con que si el Parlamento se compromete con el contenido o no, y ese ha sido el tema de fondo que hemos discutido, Presidenta. Ojalá podamos ordenar el debate, que lo hemos intentado hacer la vez pasada, y no más bien dilatar, Presidenta. Vayamos a los temas de fondo, discutamos cuáles son y sobre esos temas vayamos organizándonos. Congresista Glave, gracias. Congresista Quintanilla tiene la palabra. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Acorta por su intermedio, señora Presidenta. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. Presidenta, bueno, yo lamento mucho que el ambiente que ha costado trabajo conciliar y sobre esos trabajar los dictámenes se pueda empezar a malograr, ¿no? Y yo creo que tiene razón la congresista Milagro Marisa Glave. La idea es ver ahora el proyecto, justamente, la autoconfianza sí está involucrando obviamente el tema de los proyectos hechos por el Ejecutivo, pero eso no perjudica que las propuestas hechas por los congresistas o al mismo tiempo también los veamos. No es una cosa, por favor, no es una cosa ni exclusiva ni excluyente del Ejecutivo, ya lo hemos hablado con los propios ministros que han estado acá. Una cosa no excluye la otra. Si hay varios intereses sobre el mismo proyecto del tema de a ver si me dejan,
veamos a ver la propuesta del Ejecutivo y sumemos a ellos todas las propuestas de diferentes bancadas o congresistas que han presentado sobre el mismo tema, para hacer una propuesta de consenso. Y creo que el predictamen debería haber recogido eso. Esa es la idea. El voto de confianza no nos cierra otra posibilidad. O sea, el voto de confianza puede ser mucho más amplio o lo restringimos puntualmente a eso. Pero creo que no estamos con una camisa de fuerza tampoco para no ver las demás propuestas. Gracias a el congresista Quintanilla. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. ¿Me pide una segunda introducción la congresista Aramayo. Congresista. Gracias, congresista Quintanilla. Creo que el tema en cuestión es la metodología a implementar en esta sesión, que ha tenido excelentes resultados el día de ayer con la aprobación por una amplia mayoría de la modificación constitucional, no de un solo artículo, sino de 2. En esa línea, yo quería plantear que el punto de partida, que es lo que hoy se pone en debate, no sea el dictamen emitido anterior a la cuestión de confianza, sino que partamos desde la propuesta del Ejecutivo y que por analogía se recojan las propuestas de ley planteadas por los colegas. Creo que es una manera sana de avanzar y que seguramente pueden recaer en otras propuestas. Prioridad no es exclusividad. Tenemos prioridad de ver la propuesta del Ejecutivo, ciertamente, y hay que acoger las propuestas de los colegas congresistas que antes se había planteado. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista gracias, señora presidenta. Por si también un saludo a todos los miembros de la comisión y al público en general. Señora presidenta, tenemos que tener en cuenta que el día que se votó, se debatió y se votó la cuestión de confianza y se le otorgó, señora presidenta, usted inmediatamente después de concluida la sesión, que fue aproximadamente de las 2 de la tarde, nos convocó a la media hora, 1 hora, si no me equivoco, a una reunión. Y en esa reunión debatimos un nuevo cronograma. Y en ese cronograma, señora presidenta, había una orden de prelación del debate. Y lo firmamos 4 organizaciones políticas, usted lo sometió a debate y finalmente llegamos por consenso y todos salimos tras suyo a dar una conferencia de prensa en Pasos Perdidos anunciando cuál era el cronograma asumido. Entonces tenemos un compromiso formal y tenemos un compromiso político asumido. Y por eso me parece muy pertinente la cuestión previa que ha presentado el congresista Gino Costa, basado en el artículo 60, que dice que las cuestiones previas se pueden solicitar en cualquier momento antes de una votación a sesión de antes de votaciones, y a efecto de llamar la atención sobre un requisito de procedibilidad del debate o de la votación basado en hechos. ¿Cuáles son los hechos? La cuestión de confianza. ¿Cuál es otro hecho? El acuerdo que tuvimos aquí por mayoría o unánimemente y que fue tomado por usted y sometido a debate y acordado. Y vuelvo a repetir, después de eso salimos con usted a dar una conferencia de prensa. Y yo creo que eso es lo correcto. Si hay otro proyecto de ley, sumémoslo, pero que sea el eje principal el pronunciarnos sobre lo que ha sido materia del debate en la cuestión de confianza y aprobación, por la cual no votamos ni usted ni yo, de instituto sea de paso, ¿no? Gracias, congresista Quintanilla. Estamos en un debate realmente improductivo, absolutamente improductivo, teniendo tanto trabajo por hacer. Al final, el debate es sobre organizaciones políticas, sea que el eje sea el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, el del congresista Mulder o el del congresista Acuña, o cualquiera, o el código electoral propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, el debate es sobre la misma materia. Yo les ruego, señores congresistas, que nos ayudemos para poder avanzar. Decimos que queremos reforma, pero acá hacemos lo contrario, porque lo que hacemos es acusar a otros de dilatar cuando estamos dilatando nosotros mismos. Perdónenme, yo debería haber cambiado con el congresista Arana, pero en todo caso, ustedes hagan uso de la palabra. Si quieren que el eje sea el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, empiecen a debatir acogiéndolo.
Y no hay ningún problema, nadie se va a oponer acá, la presidencia no se opone. Quieren avalarlo, aválenlo, quieren oponerse, opónganse y empecemos en el orden en el cual está propuesto. Pero sí, congresista, yo no estoy en el uso de la palabra porque le sigue la congresista Donaire y creo que es pertinente ya cederle el uso de la palabra a la congresista Donaire, pero por favor empecemos a trabajar. Sí, por favor, al tema. Antes de eso, congresista Donaire, el eje, congresista Acosta, para que esté tranquilo, el eje es el proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Y a partir de ahí empecemos a aportar con todo lo que nosotros convengamos como lo mejor para el país en materia de organizaciones políticas. Congresista Donaire, tiene usted el uso de la palabra. Presidenta, me pido una interrupción la congresista Salgado. Congresista Salgado. Sí, gracias, presidenta, gracias, Patricia. Muy rápidamente, porque tenemos más temas para discutir dentro del propio contenido. Lo agarremos por abajo, por arriba, por uno, por otro lado. Y yo recuerdo que el congresista Quintanilla, casualmente, dijo, no debatamos sobre la nada, preséntanos un insumo. Este es un insumo. Puede quedar como no puede quedar. Ahí le metemos parte del Ejecutivo o no le metemos parte del Ejecutivo, le metemos parte del proyecto de qué sé yo, de cualquiera de los que han presentado. Pero es un insumo. Y usted pidió un insumo para no estar en el aire. ¿Y este insumo puede cambiar? Cambia. Si no, permanece. Lo importante es ahora ir a cada uno de los ítems que de por sí ya son complicados. En la mañana, señora presidenta, hemos estado, porque es público, en la citación que nos hizo el primer ministro, como está conversando con todas las bancadas, con los voceros. Y ahí hemos tratado de hablar casualmente de estos temas y quedamos en seguir conversando porque vio que los temas son complicados, no son fáciles. Él decía una idea, nosotros planteábamos otra, le dábamos nuestros argumentos. Lo importante es que ha habido capacidad de escuchar, de tolerarse, señora presidenta, y de tratar de avanzar. Que yo sepa, los congresistas del oficialismo, que está la congresista Choquehuanca y el congresista Meléndez, deben estar en esa misma onda. No sé si congresista Gino Costa trae la palabra de alguien del Ejecutivo, señora presidenta. Pero esto es un insumo, nada más. Gracias. Gracias, congresista Donaire. La congresista Donaire, interrupción para el congresista Violeta, y solo hay 2 interrupciones. En la siguiente ronda, congresista, por favor, necesitamos avanzar. Colabore. Congresista Violeta. Bueno. Presidenta, ya hemos quedado que esta sesión comenzamos por debatir el proyecto del Poder Ejecutivo, el 4188, para beneplácito de todos, ¿no es cierto? Y sobre esa base creo que se tiene que dar la discusión. Al final cada uno terminará generando. Presidenta, solamente un llamado en lo siguiente. Miren, ayer hubieron voces aquí que decían que no debían modificarse más allá o no debía alterarse más allá de lo que había propuesto el Ejecutivo. Y hoy día el Premier Salvador del Solar ha saludado que el Parlamento haya enriquecido, es la palabra que he utilizado, la reforma constitucional, modificando no solo el artículo 34, sino también el 39. Entonces, no hay que ser más papistas que el Papa. ¿No es cierto? Yo hago una invocación a mis colegas. Ya la presidenta ha dicho que se va a centrar sobre la propuesta del Ejecutivo. Avancemos sobre eso. Congresista Donaire. Bueno, presidenta, creo que ya estamos llegando a un consenso. Mi intención era simplemente invocar desde una posición imparcial que nos pongamos de acuerdo y avancemos en el debate. Y yo no veo ningún obstáculo en presentar un predictamen que no es un texto que está escrito en piedra. Acá lo podemos modificar. Si queremos incluir la propuesta del Ejecutivo, simplemente borramos lo que no nos gusta, incluimos la propuesta del Ejecutivo en base a la cual ha hecho cuestión de confianza. Y que es más, yo estoy de acuerdo con el tema de que haya un número mínimo de afiliados. No está en el predictamen, lo puedo proponer para que lo corrijan. Y si lo votamos y lo aprobamos, perfecto, esto sale y respetamos la esencia del proyecto. Pero hay también otros artículos importantes que hay que modificar y hay proyectos que hemos presentado todos. Yo también, presidenta, tengo ganas de sacar mi cartel de protesta porque el Código Electoral no avanza. Y no avanza porque estamos nuevamente parchando y no yendo hacia una codificación.
Entonces, pero si vamos a estar en este plan, no vamos a lograr realmente poder aprobar los proyectos que son importantes. Así que yo les pediría a mis colegas que hagamos en un acto de compañerismo, en un acto de llegar a una conciliación, debatir ya y plantear las modificaciones que sean necesarias. El predictamen es un documento de trabajo, es un borrador. Y pensemos en eso. Gracias. Gracias, congresista Donaire. Congresista Beteta. Gracias, presidenta. Presidenta, yo creo que aquí los colegas congresistas primero tienen que tranquilizarse. Pediría que de manera responsable no nos centremos y tenemos que estar aquí cada vez de las propuestas, decir, no, el Premier dijo A, B, C y no podemos salirnos a la D. No podemos poner una coma, no podemos poner ni un punto. Aquí el Premier de manera clara y puntual ha dicho, estas son las propuestas que ellos traen y ustedes de manera democrática van a poder debatir. Incluso el día de ayer nos dijo, ustedes verán si se quedan con primera instancia, segunda instancia, esa será la decisión que ustedes tomen de manera democrática en este Parlamento. Y como ya han mencionado tanto el congresista Violeta como la congresista Donaire, que creo queda claro que aquellos que quieren simplemente retrasar un debate buscan cualquier motivo para seguir participando y dilatando. ¿Va a ser ya cuánto tiempo? Lo que presenta un predictamen, las comisiones, no significa que nosotros no podamos debatir, no significa que podamos mejorar, no significa que podamos quizás no estar de acuerdo y desechar esa propuesta. Pero entonces hay que ser bien claros, si algunos colegas solamente creen que debemos de aprobar tal conforme dice el Premier, están en su derecho, pero será el debate que tendrá que enriquecerse y mejorar en esa línea. Señora Presidenta, yo creo que podemos más bien avanzar en base a la propuesta que se ha planteado, será una referencia, si algunos quieren tomarlo o no, y finalmente se aperture el debate que ha presentado el Ejecutivo. Pero vuelvo a señalar, si vamos a centrar en cada debate esencia, no vamos a poder terminar nunca con este tema, Presidente. Creo, más bien hay algunos colegas que no han entendido el mensaje que ha dado el Premier. El Premier ha sido claro y ha dicho, ustedes puedan debatir, como lo que ayer ha ocurrido. Sin embargo, se tendrá que considerar los principales puntos que ellos consideran viable ante su iniciativa. Entonces yo creo, por ejemplo, en muchas propuestas van a haber algunos cambios. Y eso no afecta el interés que requiere la población. Vuelvo a señalar, trabajaremos para lo que quiere la población, no para lo que quiere algún sector. Gracias, presidente. Gracias, congresista Beteta. Congresista Marco Arana. Bueno, presidenta, yo quería entrar directamente al debate, ¿no? Porque creo que salgamos de esta dicotomía en la que pueda sospecharse de quienes falten a su compromiso de la cuestión de confianza por la que votó la mayoría. Frente Amplio votó en contra, pero la mayoría decidió darle la cuestión de confianza, entonces no hay que faltar a la palabra. Pero tampoco hagamos del Congreso una organización sometida, ¿no?, servil, seguidista de lo que ha planteado el Ejecutivo, porque la función de legislar es del Legislativo. Y entonces creo que es importante defender el fuero, ¿no? Un tema, ¿no? Se está hablando sobre la cuestión de confianza relacionada con lo que se ha venido a llamar la esencia, ¿no? Cosa que me ha resultado bastante raro porque pensé que esas cosas se discutían en el medioevo, ¿no? Sobre las esencias, justamente es parte de las discusiones metafísicas que había, pero aquí estamos hablando de política y hemos jalado un debate incluso de la Baja Edad Media, ¿no? Pero bueno, esto es probablemente por la crisis que estamos atravesando, ¿no? Que regresamos hacia atrás. Y yo creo que lo más importante en este caso, sin incurrir en pragmatismo, tiene que ver con el propósito que se quiere alcanzar. Y si el propósito es, por un lado, fortalecer la institucionalidad del sistema de partidos, y segundo, fortalecer los partidos políticos para que puedan funcionar mejor, creo que ese es un propósito importante que no podemos perder de vista.
Y dos, si es asegurar una mayor participación ciudadana como fuente de legitimidad y además como fuente instituyente del poder delegado que recibimos tanto en los partidos políticos a quienes se nos confían cargos de dirección o de representación política, como cuando accedemos a cargos de elección pública, entonces no perdamos de vista eso, porque la forma como se redacta, ¿no?, más artículos, menos artículos, ¿no?, tiene que estar en función de ese propósito. Y yo creo que eso no es de menor detalle afirmar eso, Presidenta, porque el peligro que hay es que hagamos una discusión estéril sobre quítame esta paja. Y creo que ese no es el tema. Yo creo que ayer la presencia del Premier y del Ministro de Justicia estaba en un tono totalmente distinto de hace unos días, en los cuales parecía ser que el reclamo de confianza era lo aprueban tal cual está, ¿no? Y ayer hemos visto, en presencia de ellos además, que se aprobó de manera bastante diferente en su redacción, es más, incluso en su número, porque ellos propusieron un artículo que se han aprobado 2, modificación a 2 artículos constitucionales, ¿no? Y además ha sido saludado que así sea. Entonces, creo que en ese sentido, no perdamos de vista el propósito, porque la discusión tiene que ser sobre eso, Presidenta. Y si el propósito es asegurar el fortalecimiento de la institucionalidad del sistema de partidos políticos y el funcionamiento de los partidos, ¿no?, y de otro lado asegurar que la fuente de legitimidad, que es la participación ciudadana a través o por medio o con los partidos políticos, eso esté reflejado en lo que se va a aprobar. Y allí entra el tema de debate, Presidenta, que es complicado, ¿no? Porque si como teníamos en la ley de partidos políticos anterior, ¿no?, para acceder a la inscripción de un partido político se necesitaba el 1% de firmas, y el criterio de los legisladores, ¿no?, reunidos el 15 de diciembre del 2015, ¿no?, fue subirlo a 4%, sus razones tendrían. Entre otras, yo recuerdo, mirando desde fuera ese debate, era que se criticó que aquí lo que había era una partidocracia, ¿verdad? Que los partidos que ya tenían asegurada su inscripción no querían que nadie más entre. Y por eso se dijo que era inadecuado que subieran al 4%. Bueno, ahora hay congresistas o algunos miembros de la colectividad política que quieren acceder, que ya no se acuerdan que votaron por 4 y ahora critican que haya sido 4 cuando aprobaron que fuera por 4. Bueno, uno puede cambiar de opinión, lo mínimo que uno esperaría es una autocrítica sincera para decir me equivoqué, cuando yo tenía inscripción quería que sea 4, cuando no tengo inscripción quiero que sea este número de firmas el que se está proponiendo. Y entonces me parece que eso sería lo más sano, es también en propia democracia decir me equivoqué, ¿no? Pero una preocupación fuerte, Presidenta, es si el criterio fundamental para inscribir un partido va a ser rebajar el número de firmas de tal manera que casi se vuelve irrelevante, entonces ¿cuáles son los otros criterios que deberían acompañar para que efectivamente la inscripción de un partido no se reduzca simplemente a asignar una firma? Y yo creo que allí hay una falta fuerte en la iniciativa legislativa, ¿no? Porque en realidad, en mi opinión, esta es opinión personal, la de mi bancada la conocen, ¿no? En realidad, lo mejor sería volver probablemente a la ley anterior, que era 1%, porque tampoco es que para inscribir un partido político que puede llegar a gobernar el país, no se le exija pues mayores requisitos. Y sí, me pide una intervención a través suyo, Presidente. Congresista Alcorta tiene uso de la palabra. Gracias, Presidente. Gracias, congresista. El tema es que la misma gente que trae estas propuestas, tanto de este grupo de notables, acompañados y asesorados por el grupo de los Transparencia, que es una ONG y no es más que eso, no es una institución, son los mismos que llevaron a los partidos políticos a la firma a los 300.000. Son los mismos asesores que están ahora que llevaron a la firma a los 700.000. Y son los mismos que habían bajado a los 14. O inclusive entraban 7 congresistas o era el 2% para el ingreso. Son los mismos asesores. ¿Qué es lo que ha cambiado? No cambió nada. Y eso se ha visto en 3 periodos congresales. Les dije, muchas de las propuestas, casi todas que están acá,
han sido votadas. El voto preferencial fue votado en el quinquenio 2006 en este pleno. Y en el quinquenio del 2011 también fue votado y también fue rechazado. Y lo vuelven a traer. Y son diferentes congresos, diferentes personas, diferente situación. Son los mismos asesores. ¿Dónde no está la consistencia? Porque no es el señor Vizcarra que se le ha ocurrido al señor Ceballos. Es este grupo de asesores que les han encargado de hacer estas propuestas. Entonces, lo que no puede ser es que en 3 periodos diferentes de Congreso, con diferentes congresistas, estemos con los mismos asesores en esta divergencia, en esta confrontación. Porque ellos mismos han pasado una firma, a una cantidad de firmas, a otra cantidad de firmas. Y lo más engorroso de toda esta situación es la parte administrativa del tema que ya se verá más adelante, el tema de lo que es el tema ahora del financiamiento. Es tal la cantidad de papeles que le piden a uno y tal cantidad de cosas que es imposible ponerse más en lo que enreda por el desconocimiento, más en lo que embarra la situación, más que la ensucian en vez de verla transparente, es tan engorroso que uno puede hasta equivocarse y se equivoca del trámite que hay que hacer. Entonces creo que hay que ver la forma de recogerlo el Ejecutivo también, pero también proponerles. No los he visto a los 2 ministros cerrados en la propuesta. Lo que no puede ser es que los mismos asesores de diferentes quinquenios pasen de un extremo al otro. Esa es la realidad. Es como el señor Ramírez de la Procuraduría. De 3.000 millones de dólares que propuso acá reparación civil, pasó a 650 millones, a 650 millones de soles, en 15 años sin intereses. Así estamos, pues. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Continúe, congresista. Por eso, Presidenta, gracias. Por eso el debate se va a dar aquí, la aprobación se va a dar aquí y no se va a dar por fuera del Parlamento. Yo creo que en eso estamos claros todos los congresistas, ¿no? Y entonces, Presidenta, yo estaba proponiendo que en todo caso, si el promedio latinoamericano requerido de firmas es de 1 a 1.5, ¿no? Si regresamos a la ley anterior es 1%. Si queremos modificarlo y subirlo, creo que no debiéramos ir por encima del promedio latinoamericano, 1 a 1.5%. Ya. Hay que verlo en relación, eso se ve en relación a la población en capacidad al padrón electoral. Entonces, yo creo que eso podría ser una salida, ¿no? Pero la otra, Presidente, son los criterios de existencia y de funcionamiento de la organización política, que incluso son más importantes que las firmas, en un cierto sentido. Yo creo que no debemos desmerecer el tema de las firmas, porque como expliqué ayer, el proceso de recojo de firmas es también un proceso de movilización y de pedagogía política para explicarle a quien le pedimos una firma para qué está firmando. Y esa labor no deberíamos ahorrarle a una colectividad política que aspira a ser un partido político para gobernar un país. Y en ese sentido, Presidenta, creo que es importante que no desmerezcamos el tema de las firmas, que en la propuesta que nos han enviado el Ejecutivo sí parece claramente desmerecida. Y entonces, si lo que se va a hacer, porque recuerdo, el propósito es fortalecer la institucionalidad de partidos políticos, lograr que su legitimidad sea un factor de institucionalidad importante y de credibilidad importante. Si es así, ¿por qué entender que el tema de las firmas es simplemente ir a decir firma no sabes para qué? No es así. El tema de firmas tiene que ser un proceso, en ese sentido, movilizador, de participación ciudadana, Presidenta, y por eso es que creo que mal se hace de desmerecer, que es lo que está ocurriendo en la propuesta del Ejecutivo, el tema de la importancia de las firmas, ¿no? Segundo, pero un tema tan o más importante es que haya vida política y haya organicidad política y haya formación política. Y esa tarea es muy complicada, porque ¿qué es lo propio de ser militante de un partido? Es acogerse a un ideario político, a una visión de país, en la que podemos discrepar, como discrepamos frecuentemente acá. Pero si eso no está, Presidenta, vamos a tener una pobreza de propuestas de políticas públicas, porque si no hay visión, lo que hay es absoluta improvisación. Y entonces lo que estamos queriendo abrir, si no nos fijamos en el propósito, es abrir la puerta ya no a la mayor participación política, sino al aventurerismo político y a los outsiders políticos.
Yo tenía un gran problema, Presidenta, cuando a mí me preguntaban, cuando estábamos escribiendo Tierra y Libertad, ¿usted es el nuevo outsider? No, yo no quiero ser un outsider. No quiero ser un outsider político. Nunca he militado en un partido político, pero justamente porque no quiero ser un outsider, queremos construir una institucionalidad política. Pero con la propuesta que nos están mandando, más que una propuesta de participación y de fortalecimiento de partidos, podría ser, digamos, ¿cómo le llaman? El puertas cerradas, ¿no?, de los procesos electorales en el país. O sea, cualquier agrupación, cualquier persona podría escribir un partido político si no garantizamos que aparte de las firmas haya presencia en la vida del país, que haya un ideario, que haya un conjunto de indicadores que nos lleven a tener formación política. Eso es un tema que no debiéramos dejarlo ausente en la elaboración de la ley, presidente.